Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que os atrevéis y tenéis la buena voluntad de conectarnos. Como sabéis, nuestra intención no es otra que anunciar la palabra del Señor, sin más pretensión. No hay un interés lucrativo, ni mucho menos. Queremos que la palabra del Señor, se me acaba de caer una cosa, ya está arreglado. La palabra del Señor es la que nos interesa. Mirad, si recordamos el sábado pasado, habíamos dejado a Pablo en la ciudad de Éfeso. Nos dice el Hechos 19:9 lo siguiente: pero como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, no olvidemos que el concepto o el nombre de iglesia, congregación, etcétera, no aparece al principio de la fe. Aparece el camino, los del camino, los nazarenos, ¿no? Son nombres para mí, a mi sencillo parecer, son nombres muy sugestivos. Pues dice así, dice en el versículo 9 eso: pero algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente. ¿Y qué hace Pablo? Pablo se apartó de ellos. Y al apartarse dice que lleva consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente, curiosamente, en un lugar de estudio, en una escuela de un tal Tirano. Esta situación de Pablo duró 2 años. Y vemos cómo el Evangelio había saltado del ámbito de la sinagoga y empezaba a tener un campo más amplio entre los gentiles. Se nos dice que judíos y gentiles escuchaban la palabra del Señor. En el versículo 10 lo dice: esto duró 2 años, de suerte que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, gentiles, escucharon la palabra del Señor. La apertura del Evangelio, la buena noticia de la llegada del reino de Dios o del reinado de Dios, a Basileia, ya se estaba produciendo. Y esto hay que reconocerlo, que comportó dificultades. Pero sigamos porque tenemos el versículo 11 y 12 que nos dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que aplicaban a los enfermos, no dice el texto, paños o pañuelos que él había tocado, y les desaparecía la enfermedad, y también salían de ellos los espíritus malignos. ¿Y qué aparece? Aparece después, ya a partir del versículo 13, nos habla de que una situación conflictiva. Fijaos lo que dice: unos exorcistas ambulantes, curiosamente judíos, intentaron invocar sobre los poseídos de espíritus malignos el nombre de Jesús con la fórmula: os conjuro por el Jesús que Pablo predica. Os conjuro por el Jesús que Pablo predica. No es que ellos creyeran en Jesús, sino en aquel que está Pablo predicando. Dice: un sumo sacerdote, continúa, judío llamado Esceva, tenía 7 hijos que hacían eso. No solamente eran judíos,
sino que además pertenecían al grupo de los Cohen, de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les dijo, aquel espíritu que estaban intentando expulsar, dice, mira, a Jesús lo conozco. Pablo sé quién es. ¿Quiénes sois vosotros? El hombre poseído del espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la fuerza. Imaginaos la escena. Así que tuvieron que escapar desnudos y malheridos de aquella casa. Lo supieron los vecinos de Éfeso, judíos y griegos, y todos se llenaron de temor. El nombre del Señor Jesús, nos dice el texto, ganaba prestigio. Muchos que abrazaban la fe venían a confesar públicamente sus prácticas de brujería, evidentemente, de exorcismo. No pocos que habían practicado la magia traían sus libros, sus papiros, sus rollos, y los quemaban en presencia de todos. Calculando el precio global, resultó ser de 50.000 monedas de plata. Y sigue, concluye el pasaje esta perícopa, dice, así, por el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. No olvidemos que más adelante hay otro conflicto con los plateros de Éfeso, pero eso ya lo miraremos, si el Señor lo permite, el próximo día. ¿Qué podemos nosotros, creyentes, cristianos, seguidores del Señor Jesús, en pleno siglo XXI, aprender de esta situación de los exorcistas? Mirad, vamos a hacer un poco de contexto. Éfeso tenía la fama de ser un centro muy importante de la magia. Y en ese ambiente es en que Pablo va y predica el Evangelio. Un ambiente hostil, un ambiente en que todo estaba en contra de él. Y más aún, cuando los nuevos creyentes se encontraban y creían en el Señor, llevaban además, porque eran de Éfeso, un lastre difícil de descargar. No es fácil, hermanos y hermanas, no es fácil una persona recién convertida. Seamos sinceros, sacarnos de la noche a la mañana todo el lastre de toda una serie de enseñanzas que hemos aprendido, que nos han enseñado, que las hemos aceptado como verdaderas y que han formado y forman parte de una forma, para mí, equivocada, de nuestro acervo. Como si dijéramos, si yo dejo de creer esto, si yo he aprendido sobre ángeles, sobre demonios, sobre milagros, sobre curaciones, eso lo he aprendido, lo hemos asimilado tanto que cuando nos encontramos con la realidad del Evangelio, que en muchas ocasiones nos hace revisar esos conceptos, nos cuesta y muchísimo. Así que vemos que Pablo tiene que luchar y enfrentarse, igual que las personas que creen, con un lastre difícil de descargar. Una situación parecida es la que vivió Simón Pedro, cuando, si os acordáis, en Hechos 13, debe de enfrentarse a un tal Elimas, ¿os acordáis? Y acudir, Hechos 13, versículo 4 y 12. Y aquí Pablo, igual que Pedro, que también tuvo que luchar y enfrentarse en Hechos 5, 12, 16, y el mismo Jesús también pasó por esas situaciones, Marcos 5, 27, 29, tuvo que pasar por una experiencia parecida. Y no dudéis que es muy viva
esa experiencia, muy viva, sobre todo en aquellos grupos que hablan de milagros, de exorcismos y que realmente no tienen una base bíblica. Mirad, lo que hoy quisiera señalar es algo importante. El Evangelio es liberador de todo aquello que bajo una falsa religiosidad se proclama por charlatanes. Estamos hartos, hermanos y hermanas, de charlatanes que corrompen el verdadero Evangelio de Jesús. Son charlatanes, egoístas, que buscan el dinero, que buscan la fama, que buscan la comodidad, que esclavizan almas y que se presentan como ángeles de luz. Mira, el problema es la confusión. Por cierto, repito e insisto, muy actual, entre la verdadera fe y el engaño. Y esto se produce no solo a nivel religioso, sino a nivel económico. Se busca el dinero fácil, aunque con ese dinero fácil se explote a personas por necesidad. A nivel también político, seamos sinceros, se manipula muchas veces las noticias en beneficio propio, con falsas o parciales informaciones. No lo neguemos. Si a mí me interesa mantenerme en poder, evidentemente no permitiré que surja nada que sea contrario a mi estatus. Pero volvamos a nuestro relato que tenemos, repito, en el capítulo 19, del 11 al 20. Aquí vemos cómo la victoria del Señor es total. Y se afirma una cosa interesantísima, que tanto judíos y griegos se llenaron de un temor santo, de una reverencia extraordinaria ante el poder del Señor, ante el Espíritu del Señor. Y el texto nuestro que tenemos delante, abierto a la Escritura, acaba con una gran hoguera. Una hoguera que a mí personalmente me inspira la purificación del fuego. ¿Recordáis aquello que dice Pedro, ¿no? Que nuestra fe, más valiosa que el oro, es purificada por el fuego? Así nos pasa muchas veces a nosotros, que hemos de pasar por situaciones, a veces dolorosas, claro que sí, a veces hasta nos parece que es una carga insoportable, y nos olvidamos que el Señor nos promete que nunca seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. En esta situación fueron quemados libros de gran valor y, según el versículo 19, calculando el precio global, resultó ser de 50.000 monedas de plata. A veces debemos de imaginarnos nosotros el tema ¿no? ¿Qué significa 50.000 monedas de plata? Pues 50.000 monedas de plata significa nada más y nada menos lo que 50.000 personas cobrarían en un solo día. El salario era normal, una moneda de plata al día. Impresionante, impresionante la riqueza que había y que son capaces de renunciar a aquella riqueza ante la realidad de la verdad. Pero yo no quiero quedarme aquí. ¿Por qué? Porque
Escritura es siempre actual y tiene aplicación para hoy. Mirad, la Escritura, toda la Escritura, siempre tiene algo que decirnos. Incluso desde el contexto que está escrita, nos habla, nos dice, nos enseña. Y aquí vemos algo que podemos aplicar hoy en día. Y voy a ser muy directo. ¿Cuántos invocan falsamente el nombre sacrosanto de Josué? ¿Cuántos en nombre de Dios hacen barbaridades? ¿Cuántos en nombre de Dios son capaces de cometer crímenes, violaciones, asesinatos, pensando que esa es la voluntad de Dios? Pensad lo que queráis, pero ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Por desgracia, esa situación demasiadas veces se repite. Claramente, hay apego a los horóscopos. Ese apego a la superstición, a un deseo insano de conocer el futuro, está muy extendido. Y nos acogemos muchas veces algunos, por la gracia del Señor. Yo no. Ni muchos, prácticamente, de los que conozco, se acogen a las cartas astrales, el tarot, buscando saber un futuro que solo está en la mente del Señor. Y que si Él quisiera descubrirlo, nos lo hubiera dicho. Se busca, repito, el futuro en gente que dice adivinarlo. Pero no pensemos que esto solo en la sociedad actual. Ha sido siempre ha existido. Y lo tenemos también reflejado en las Escrituras. Por desgracia también, y voy a decirlo con mucho cariño, respeto, pero condenándolo. Por desgracia se produce este fenómeno entre cristianos. Hay una tendencia sutil, una tendencia escondida, que a veces, como cristianos, parece como si no nos conformásemos con la revelación que nos da la Escritura y busquemos en otros lugares aquello para saber el futuro. Y bajo el paraguas, hemos de decirlo, de un falso evangelio, se engaña a la gente con acciones milagrosas, entre comillas. Un día estaba mirando y me comentaba un hermano que había visto un reportaje en que un sinvergüenza, y lo voy a decir, no me sabe mal decirlo, un sinvergüenza había puesto un ataúd en medio de la iglesia con una persona dentro y había hecho ver que lo resucitaba. O aquella persona que también me han contado y que lo he comprobado. De aquí no salís si no conseguimos tantos miles de dólares. O aquella mujer que se estira, se hace la muerta y que dice que solo con el dinero de los hermanos de buen corazón, engañados, va a resucitar. Hermanos, cuidado. Hermanos, tengamos ojo avizor, tengamos la palabra de Dios siempre presente, porque de falsas expectativas celestiales incluso se ha pedido
dinero. Y acabo. Por eso os ruego, acojámonos a las Escrituras, para que sea el nombre del Señor, como dice el versículo 17, el nombre del Señor Jesús ganaba prestigio. El nombre de Jesús sea glorificado, para que el poder verdadero de Dios y el mensaje de salvación auténtico, liberador, crezca y se fortalezca entre nosotros. Porque la liberación que trae el Evangelio de Jesús sigue siendo hoy en día más que nunca necesaria. El pasaje de hoy es extraordinario. Leedlo tranquilamente. Y repito, cuidémonos de charlatanes, de aquellos que buscan dinero, que esclavizan nuestras vidas, que quieren vivir a costa nuestra, que buscan el poder sobre otras personas y no aman al rebaño, no aman a las personas sencillas, hijas de Dios, rescatadas por Jesús. Mirad, y acabo. Solo Jesús salva. Solo Jesús libera. Lo dejamos hoy por hoy, aquí. Si el Señor lo permite, el próximo día veremos el motín de los plateros. También otra situación muy, muy actual sobre la idolatría. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Am Israel Chai.